Bienvenidos a Iberá Viedma, un espacio sin tiempo para compartir información y experiencias que nos ayuden a transitar el despertar de la conciencia. Hoy, con la entrevista a María Albina Casaubon. Vive en Viedma, maestra de Hatha Yoga, estudió Rishikesh en India Yogashala, no sé si lo habré dicho bien. Es docente, profesora de inglés, tallerista de las escuelas de instrucción Centro Planetario Intraoceánico e Intraterreno de Iberá. Hoy principalmente en servicio al Centro Planetario Iberá. Bueno, hola María Albina, bienvenida. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes a todos quienes están escuchando. Bueno, contanos un poquito de vos para quienes no te ven por primera vez o no te conocen, más allá de lo que Bueno, creo ya te... que, como vos dijiste, vivo aquí en Viedma desde, desde el año 1987. Nací en La Regueira, provincia de Buenos Aires, y estudié el profesorado de inglés en Bahía Blanca. Bueno, vivo en Viedma porque aquí vive, desde de aquí es el padre de mis hijos. Y enseñé durante muchísimos años inglés en prácticamente todas las escuelas de por aquí. Y bueno, y en el año, eh, a partir del 2012, comencé con esta conexión hacia el mundo espiritual, ¿no es cierto? Que creo que fue un año sagra para todos nosotros, donde pudimos comenzar a ponerle palabras a muchas cosas que muchos estábamos sintiendo y, y fundamentalmente creo que en ese año nos permitimos comenzar a explorar todo ese otro mundo espiritual, invisible, que se fue dando a conocer de distintas maneras. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, yo comencé esta búsqueda de respuestas a las preguntas profundas que uno en algún momento se hace, ¿no es cierto? Ujú. ¿Quién soy y a qué vine? Pero en realidad creo que la primera pregunta que yo me hice es ¿para qué vine? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto que estamos viviendo? Como que no me cerraba la simple respuesta de decir, bueno, nací, vine, vivo, me caso, tengo hijos, la paso bomba, me fui, se terminó. Como que ese relato no me cerraba. Y comencé a explorar, digamos, todo esta otra dimensión de existencia en- a través de la universidad, la Oneness University en India. Mi primer viaje fue en el 2014 y hice un estudio profundo de lo que es, digamos, de lo que son nuestros cuerpos y fui trainer de la Oneness University durante muchos años, guiando cursos de salud, de prosperidad, de iniciación en este canal que todos somos de energía. Y después me formé también en técnicas de sanación pleyadiana, con distintos maestros, distintos referentes. Estudié profundamente numerología y llegó un momento que sentí que todo eso estaba bien, pero que yo necesitaba conocer mi cuerpo. O sea, de todo esto fue como así intuitivo. Después, cuando llego a Iberá, fui comprendiendo también todo este recorrido. Y así es que en el 2017, no, 2016, me voy a formar no vuelvo a la Oneness University y en el 2019 me voy a formar como maestra de Hatha Yoga a Rishikesh en el norte de India. Y ya en ese año a mí me pasaba en las sesiones de sanación pleyadiana que yo recibía mensajes para las personas, o sea, porque uno hace la sanación a través de los códigos y después vos haces una devolución de eso que fue sucediendo en la sesión. Pero me empezó a pasar que la información que yo recibía, en el momento que me ponía a escribir, mientras los códigos estaban activos, no tenía necesariamente que ver con la información que yo había estudiado
que portaba ese código, ¿no es cierto? O sea, porque vos desplegás los códigos para la sesión y, y esos códigos ya tienen una información. Bueno, y nada, todo queda ahí. Yo digo, bueno, yo entregaba lo que el código portaba más lo adicional que recibía. Y recuerdo que en marzo ya en el verano del 2020, empiezo un día con no poder dormir. Me despertaban muy, muy temprano de madrugada y yo veía unos códigos en la pared frente a mi cama y, y se me mostraba un lugar en la playa. Y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Viste? Y recuerdo que me daba vuelta y decía, yo no quiero trabajar en el verano. Yo necesito descansar este enero. Discúlpame, hasta acá es todo tu proceso de Sí, desarrollo interno y espiritual, pero todavía Iberá y todo esto de nada. O sea, todavía nada. seguimos en el proceso, está bien. Claro, ahí es cuando comienza esta, bueno, creo que voy a contarte en realidad cómo llegó, cuál fue mi primer contacto para poder comenzar con Iberá. Claro. Es lo que estoy sintiendo, ¿no? A medida Sí, que vamos conversando. está bien, Y es bueno, más coherente. sí, ahí ese día yo recuerdo que digo, bueno, no sé, era un domingo, me acuerdo, 9 de enero. Me levanto y digo, bueno, fantástico, si ustedes quieren que yo publique, publico. Y ese día me levanto, publico las sesiones pleyadianas y las publico instintivamente a distancia, no para trabajar presencial. Esa mañana me escribieron 48 personas de distintas partes del país en menos de una hora. Era un domingo. Entonces yo digo, ¿qué pasa acá? O sea, algo va a pasar. Y bueno, y efectivamente, en marzo se cerró todo. Y ahí, cuando se cierra todo, comienzan estas sesiones masivas. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque fue a través de estas sesiones que yo me di cuenta que los mensajes que yo estaba recibiendo no tenían, no tenían que ver con la formación que yo había recibido. Y me preparando sabía que alguien, o sea, era consciente de que alguien me hablaba porque mi canal es clariaudiente. Yo escucho, alguien me hablaba y yo sabía que tenía que ver con otro ser, con otra conciencia que no era que no tenía que ver con la formación que había recibido y me entregué a eso que estaba sucediendo. Vuelvo a tener otro verano intenso en el 2021 hasta que digo, bueno, me entrego y voy a ir a ese lugar que se me muestra en la playa a ver qué es lo que pasa. Fíjate que me llevó prácticamente un año el proceso de comprender que lo que yo estaba recibiendo no se trataba de lo que yo había estudiado. Bueno, entonces fue muy, como así, muy, muy mágico lo que sucedió, porque yo recuerdo que le digo a mis hijos, bueno, era el domingo 4 de abril del 2021, era Pascuas. Entonces yo les digo a principio de semana, este domingo de Pascuas, pásenlo con papá, porque yo tengo que ir a la playa con un cuaderno a escribir. No sé bien de qué se trata, pero bueno, nosotros vamos a festejar Pascuas el lunes. También después fui entendiendo que ya me sacaron de una del sistema de creencias, ¿viste? Claro. Bueno, entonces eso fue el lunes. El miércoles me escribe una amiga y me dice, mira, Albi, hay un muchacho de Mendoza que es contactado de Isidris que dice que necesita hablar con vos por el tema de Iberá. Dice, le puedo pasar, dice, fue haciendo cadena para llegar a vos y llega a mí a través de una amiga. ¿Le puedo dar tu contacto? Sí, le digo, por supuesto. Bueno, Cristian se comunica conmigo por vos y quedamos en hablar el sábado a la mañana, sábado 3 de abril. Entonces me dice, bueno, un muchacho joven, yo cuando lo vi por la videollamada me llamó la atención,
de la edad de mis hijas. Entonces me dice, bueno, yo soy Christian Nácar, Nácar es un nombre espiritual, soy contactado de Isidris y necesitaba comunicarme con vos porque en una meditación eh, se indicó que eras la guardiana de Iberá. Yo me quedé y digo, ¿cómo? Dice, sí, esa fue la información que recibimos. Dice, yo no te conocía, no sabía quién era, pero empecé a buscar María Albina en Viedma para entregar este mensaje. Y el mensaje que tengo para entregarte es que te esperan mañana domingo con un cuaderno en la playa. Bueno, yo te lo cuento y vuelvo a sentir que mi piel se eriza Claro. porque ahí te das cuenta cómo son, es la magia que comienza a suceder cuando estas conciencias del reino de lo invisible para nosotros Sí. comienzan a manifestarse en nuestra vida. Todo se vuelve mágico, sincrónico y perfecto. Y entonces yo le digo, pero vos cómo sabés que yo mañana voy con un cuaderno a la playa? Dice, no, yo no lo sé. Yo te estoy llamando para pedirte que vayas. Bueno, entonces le conté que yo efectivamente iba a ir. Entonces él me dijo, aunque vos no entiendas lo que escribas, escribí absolutamente todo lo que escuches. Con el tiempo vas a ir comprendiendo. Bueno, ese domingo yo fui a la playa, llegué al anfiteatro exactamente a las 11 de la mañana de ese domingo de Pascuas. Era un día precioso y no había absolutamente nadie. Y bueno, y fui al lugar que yo veía en la pared de mi habitación, que es ahí en el anfiteatro, y me senté frente a la piedra que yo le llamo la piedra filosofal de Harry Potter, porque siempre sentí ese lugar como la plataforma 13, ¿no? Cuando él se sube y entra en Hogwarts, bueno, así me sentía yo. Y, y me sentí a escribir. Y efectivamente, muchas de las cosas que escribía yo trataba de no ponerle mente para no detenerme a leer porque había cosas que no entendía. Aparte parecía como un telegrama, ¿no? No podía encontrar la conexión. Y todo lo que escribí en ese cuaderno es lo que Iberá me fue entregando en mayor profundidad a medida que yo me fui entregando. Claro. Ese primer contacto fue el 4 de abril del 2021, donde, bueno, lo primero que me mostraron fue como si muchos puntos luminosos conectados como si fueran líneas de vectores, que yo sabía que eso estaba abajo, adentro. Y entonces lo primero que me dijeron fue que todo era como un gran crucigrama y que cada una de las personas que iba a ir llegando era parte de esa totalidad y que cada uno era una pieza de ese gran entramado y que cada uno tenía una parte precisamente para la disolución del ego. Porque lo primero que teníamos que comprender es que de la totalidad veníamos y hacia esa totalidad regresábamos. Y para eso lo teníamos que hacer entre todos. Claro. Y bueno, yo te lo digo y como que me emociono mucho porque efectivamente ese ha sido el camino. Ha sido un camino de gran disolución, en primer lugar, de todos mis sistemas de creencias, que esa fue, o sea, lo que ellos hablaron, ¿no? Así como si yo te pudiese decir tres pilares importantes de ese día fue la disolución del ego, la caída total del sistema de creencias tal como nosotros lo conocemos y la impecabilidad de la palabra. Ha sido el tema de la impecabilidad de la palabra muy importante en toda este, este vínculo que tenemos con las conciencias de Iberá, entre ellos y yo, porque también me han llevado mucho a borrar y a volver a escribir y a borrar y a volver a escribir, porque cuando yo escribo algo que a ellos no les gusta como está, lo tengo que borrar un montón de veces. y, y también por eso hay tantos, yo debo tener más de 20 cuadernos escritos,
y entiendo que hemos tenido que pulir mucho la palabra hasta llegar al punto que creo que lo estamos encontrando ahora para poder comenzar a publicar todo eso escrito. ¿Sí? Ellos hablaban de que se necesitaba hacer una gran purificación y una gran síntesis, porque dice, finalmente ustedes han aprendido a expresarse utilizando palabras que siempre hablan de dualidad o de fragmentación, o sea, o de esto o lo otro. Y que está perfecto porque es desde esa dualidad y desde esa polaridad que ustedes pueden comprender de qué se trata. O sea, el frío lo comprenden por el calor, Claro. ¿verdad? La luz por la oscuridad, el día por la noche. Pero bueno, lo femenino con lo masculino. Pero ahora llega el tiempo de encontrar una terminología, nuevas palabras que expresen los estados de conciencia desde la totalidad. Y bueno, Guille, créeme que viene siendo ardua la tarea de pulir el lenguaje y bueno, pero es maravilloso. Vos sabés que a mí también me emociona cuando te escucho, porque vos sabés que a mí yo no tengo la suerte de, yo no quiero hablar mucho tampoco de mí, la entrevistada sos vos, pero no tengo esta suerte de clariaudiencia o de clarividencia, ¿no? Y me tocó escuchar tus testimonios, escuchar tus charlas. Paralelamente, lo de Natalia, que es otra cosa, y no están conectadas, pero no en contacto, digamos, y es impresionante la coherencia que hay en estos relatos, tanto tuyos como de ella, que van hacia esto que es el despertar de nuestra conciencia, ¿no? Es como que ellos, el propósito de ellos es que nosotros cumplamos el nuestro. Y es Exacto. a través del desarrollo personal, individual, el de ir hacia adentro, ¿no? Entonces, yo aclaro esto y me encanta y te recontra agradezco tu tiempo ahora, porque si bien el podcast dice Iberá Viedma y tiene un ovni, y mucha gente se suma por los fenómenos, por las luces, por toda esta cosa que no entendemos, este es el umbral, es lo que llama la atención, es el detonante, pero atrás de eso hay todo un proceso y un trabajo en red, donde todos, como vos decís, somos como pequeñas piezas de un puzzle que se va armando entre todos y entre todos vamos desarmando también nuestra parte de ego, ¿no? Esta parte de protagonismo, porque en Exacto. realidad el protagonismo es la humanidad, es la totalidad. ¿Cómo sigue este proceso en vos en cuanto al contacto con ellos? ¿Qué nos podés decir eh, en cuanto a lo que es, no voy a entrar en el terreno de lo que es una ciudad intraterrena o interoceánica, porque eso lo vamos a dejar, me parece que da para bastante, para otra entrevista, pero sí en tu primer contacto con ellos, ¿cómo los llegás a ver, los sentís, te dejaron entrar a la ciudad, es en forma física, astral? ¿Cómo es ese Bueno, contacto tuyo? primero quisiera también comentar acerca de, ya que la nombraste a Nati, en su primer momento, ¿te acordás cuando nos convocaron desde turismo y que yo, bueno, fui a verte para que compartas tu música y hablé con Nati también y ella me dijo que, bueno, que no era su momento para participar. Nosotras, es verdad, no estamos en contacto físico en superficie, pero creo que fue una decisión que las dos tomamos porque yo no la escucho a ella no me escucha a mí, yo no escucho a nadie, los testimonios de nadie, pero no es por una cuestión de, ay, no voy a escuchar al otro. Yo creo que es la mayor integridad que nosotros podemos tener para que quien nos escucha comprenda que recibimos lo mismo, pero nadie sabe lo que está recibiendo el otro. Exacto. Sí, sí. Y esa es una magia maravillosa que fue sucediendo naturalmente entre nosotros, porque no es que uno no quiera, sino que es el testimonio más fiel que podemos dar Claro. de que el mensaje es uno. Y que no hay una influencia ni una No, cosa, no, que va más allá de lo humano y lo racional. Eh, Es, exactamente. es Y como, sí, sí, es así. Y por eso también en las redes muchas veces cuando me dicen,
viste, escuchaste, no, yo no leo y no escucho a nadie. ¿Pero por qué? Porque mi servicio, cuando vos me decías, ¿qué te define? Mi servicio es verá. Entonces, si yo me pongo a escuchar, no sé si lo que, porque la mente humana es muy tramposa. Entonces yo no sé si está teñido de lo que yo escuché de otros o si esto es lo que tiene que suceder a través de mi canal. Bueno, y respecto de este primer contacto, después en una próxima entrevista me gustaría que especifiquemos la diferencia entre una ciudad y un centro, porque es parte de la impecabilidad de la palabra que se viene para adelante, ¿no es cierto? Esto de crear los nuevos diccionarios, Ujú. porque no es que nosotros nos hemos estado equivocando, nosotros hemos referenciado lo que nos está sucediendo con los términos que tenemos. Pero ahora llega el momento de los nuevos libros y los nuevos léxicos, y para eso van a ir apareciendo los nuevos, bueno, esto, las nuevas referencias, ¿no es cierto? Ya que lo nombraste y para poder acotarnos a lo que es cada entrevista, que es corta y enfocada para que cada cual Sí, pueda tener su mejor comprensión. En esta primera charla nos vamos a centrar en tu primer contacto. sí. Seguramente va a venir qué es una ciudad, un centro intraterreno, cuáles son las diferencias, y creo que va a estar picando, vamos a dejar puntitos suspensivos para una tercera entrevista que me parece que tiene que ver con todo el trabajo en territorio que has hecho, que no Ay, creo sí. que entre por ahí en una sola entrevista. Así que sigamos con Dale. esto para que los que están escuchando no se pierdan ninguna entrevista porque vienen cada vez más interesantes y más increíbles. Sigamos Sí, con tu estoy primer dispuesta, por contacto. supuesto, Sí, a con entregar esta. todo lo que hay, porque es para eso. Y, y me encanta esto, ¿no? De tu propuesta, porque se trata, esta es tu parte en el paso, ¿no? Esto de hacer, darle visibilidad y ponerle voz a todo esto que se viene haciendo y me encanta. Bien, sigamos con el primer contacto. Entonces, después de ese día que yo escribí em, todo lo que escribí, y Cristian de Mendoza, esta gente de Isidris, viene a Viedma y convocan a 13 personas de distintas partes del país para hacer el primer contacto con Iberá en forma oficial, digamos, ¿no es cierto? Porque Iberá estaba como una aplicación en segundo plano, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer como este primer contacto oficial, bueno, me preguntó obviamente si quería ser parte en ese primer llamado, obviamente le dije que sí, y ellos vinieron en junio del 2021 a Viedma y nos preparamos muchísimo para ese primer contacto, que lo hicimos el 21 de junio del 2021 en las playas, ¿sí? No fue exactamente en Lobería, porque bueno, de eso también ya vamos a hablar, qué es exactamente lo que pasa en Lobería, qué es el centro y qué son las bases custodias. Entonces fuimos más allá, fue camino a Bahía Rosas, donde se indicó la coordenada de contacto. Ese 21 de junio, en, en un frío tremendo, en la playa, descalzos, hicimos el guía, el contacto, y fue la primera vez que yo ingresé al espacio suprafísico. Cuando el ingreso para nosotros en este momento es desde nuestro ser esencia. O sea, el que se teletransporta es nuestro espíritu, es nuestra esencia, es quien a nosotros nos habita. Por eso, en este presente en superficie, es importantísimo que nosotros laboremos internamente y en nuestro cuerpo físico. ¿Para qué? Para teletransportarnos. Porque teletransportarnos es eso. Yo, aquí ahora, mi cuerpo físico permanece y mi ser esencia es el que se transporta para ingresar. Estando ahí en el medio del viento, del invierno, imagínate el solsticio, descalza en la playa, me doy cuenta que voy a entrar porque vi que se abría el mar
Y cuando me di cuenta que iba a entrar, mi mente racional le dice, muéstrenme todo en un código de la tercera dimensión para que yo pueda comprender, porque si no, no les voy a creer. Y bueno, y ahí sucede este primer ingreso, eh, que fue maravilloso, que bueno, no sé si querés que te lo relate en términos físicos. Sí, 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 obvio. Eh, bueno, yo lo primero que sentí fue que entraba, era como un riachuelo que me daba ingreso. Las cuevas eran como si fueran estalactitas y estalagmitas, ¿no es cierto? Y ahí ingresaba y me guiaba un ser que se mostraba del torso hacia abajo, pero que era un nativo, como nosotros estamos acostumbrados a identificar a los indios. Ajá. Me di cuenta que era un masculino y que era nativo. Y él me guiaba por las aguas, íbamos como en una canoa, hasta que entramos, yo entré caminando a un lugar, las aguas eran ni verdes ni turquesas, eran totalmente cálidas, la calidez era totalmente perfecta, no eran ni calientes ni frías, y eran lo que a mí me llamó la atención como si fueran plasma, que después entendí que eran mercurianas. O sea, el agua me tocaba, pero no me mojaba. De ahí, todo lo que se mostraba era rosa, dorado, las paredes, las construcciones eran rosadas, eran como si fueran del norte de África o arabescas, así. Las construcciones eran mediterráneas, como ese estilo, así una mezcla rara. Y había mucho sol, la arena era como la arena nuestra acá de las costas, y entonces este ser que no mostraba su torso, ni su rostro, ni nada, me decía, observa, registra y luego comprenderás. Me hablaron en ese momento, bueno, mucho de la insistencia de trabajar la alquimia del origen, el agua, el fuego, el azufre y el mercurio. Bueno, nada, yo no entendía nada de, simplemente registré en mi cuerpo y en mi visual toda esa experiencia hasta que regreso a la superficie. Obviamente todo eso que ellos me mostraron no es algo que exista físicamente tal cual me lo mostraron en el espacio suprafísico del centro planetario. Lo que ellos hicieron, comprendí yo después, fue a través de los colores, de las texturas, de las palabras, de los elementos que me entregaron, entregarme los estados de conciencia que el centro de Iberá aporta. Que esa fue toda la tarea que después tuve que hacer, ¿no es cierto? O sea, cómo ir de eso que se mostró al estado de conciencia que se trataba de comunicar. ¿Y por qué hablo de estado de conciencia? Porque en realidad eh, todo esto que se muestra, no solo desde la experiencia con un centro planetario, sino la experiencia con las estrellas, con las galaxias, es todo lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros, el primer contacto para creer, porque nosotros para creer tenemos que ver, ¿no es cierto? Lo recibimos a través de las estrellas. Primero nos mostraron las naves. Cuando eso ya es indiscutible, porque o sea, eso ya es parte de nuestro cotidiano, con todos los testimonios que hay hoy, el contacto con el intraterreno, la frase que a ellos les encanta es creer para ver, porque para ir adentro no tenemos naves todavía. La única nave es nuestra esencia, ¿no es cierto? Entonces, para poder ingresar en todo ese espacio etérico y que es conciencia pura, hay mucha tarea interna de deconstrucción de nuestros sistemas de creencias y de todo lo que hemos creído respecto de quiénes somos y a qué hemos venido. Sí, gran trabajo de desapego que no es fácil, ¿no? Pero justamente vos pudiste
ahora supongo que le darás sentido a toda la preparación previa que tuviste, ¿no? O sea, que no fue poca. Exacto. Estamos llegando al final de la primera entrevista, lamentablemente. Sí. Estos temas son apasionantes, pero bueno, es así, es en cuotas. Lo más importante, cómo los que están interesados en estos temas, en seguirte, cuáles son tus vías de comunicación y tus enlaces que van a estar en la descripción del video, pero para que queden registrados, cómo se pueden comunicar con vos. Bueno, con mi nombre y apellido, que no es sencillo, pero es así como estoy. María Albina Casaubon, y estoy en Facebook, en Instagram y también en YouTube, que bueno, por ahí suelo colgarme con las redes porque bueno, no dan los tiempos para todo, pero vamos a ver si nos optimizamos un poco. Generalmente donde más publico es en Instagram, que es lo que más sencillo me resulta por ahora. Así que bueno, ahí voy compartiendo toda la tarea que, que se va autorizando a visibilizar, ¿verdad? Porque Claro. esto que te decía, a veces hay mucho más, pero hasta que yo no encuentro los términos que a ellos les gusta, este, no puedo publicar. Se Pa- me traba, no se sube el video, bueno, viste todas esas cosas que van pasando. para nuestro mayor bien eso, es porque nos cuidan, o Para sea, nuestro mayor bien, claro, para que exactamente, no metamos la pata diciéndolo en criollo y en latín. Bueno, María tal cual. Albina, ha sido un honor, un gusto, un placer escucharte. Así que te agradezco muchísimo. Nos despedimos temporalmente ahora y, y bueno, decirle a los que nos están escuchando que para que estos temas tengan mayor visibilidad, esto no tiene ningún fin de lucro. Les agradecemos que le den me gusta, que se suscriban, que es gratuito, al canal, que lo compartan y bueno, y que se animen a dar testimonio de las experiencias que tienen porque como estamos viendo cada vez más, somos uno, aunque estemos manifestados y experimentando la separación, pero nos nutrimos todos de los testimonios y las experiencias de todos. Así que, Sí. María Albina, muchísimas gracias y bueno, hasta acá llegamos. Gracias a vos y gracias a todos. Muchas gracias, Guille. Bueno, nos estamos viendo.